Hola, muy buenas noches, qué gusto de saludarlos. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Rick. Buenas noches, Lee, gusto saludarle. Igualmente, muchas gracias. Qué bueno verlos de nuevo. Ya más tranquilos después del examen. Ya, Lick, ya podemos respirarnos tranquilos. Ya de mejor humor. Bueno, yo espero que no les haya ido tan compleja la cosa. Vieron que las notas no estaban tan... O sea, he visto peores, ¿verdad? He visto peores. Hay algunos que sí se les fue la mano, ¿verdad? Hay que... Hay un caro que ver. Está bien descuidarse, pero tampoco hay que ser presumido. Bueno, déme un momentito, pues. Pero bueno, la idea, como les he comentado desde un inicio, es que no debemos necesariamente tener como objetivo primordial las notas. Es decir, las notas están bien, es necesario construir un expediente, formular una estrategia para ir ganando los cursos y llegar hasta el final. Pero lo más importante es obtener el conocimiento. Eso sí que es importante. Vamos a ver, yo creo que ustedes, hablando en términos cuantitativos, y por poner un ejemplo, deberían o es preferible que ustedes saquen 80, pero que el conocimiento esté bien consolidado, a que saquen 100 y que no haya conocimiento, sino que simple y sencillamente pues, se haya acudido a resolver el examen de una manera muy práctica y sencilla. De hecho, muchos como de chiripón, muchos así lo hacen. O sea, no perdamos de vista que el modelo en que nos encontramos, el modelo virtual, nos da, sobre todo con la masificación que hay, tengo más de 300 estudiantes. Se recordarán algunos que fueron mis alumnos en los domingos, hace 2 años, si no estoy mal, esa es la promoción que coincide con este curso, por algunos amigos que yo he visto por ahí. Yo era más de generar más actividades a lo largo del curso que hacerlo a través de los exámenes. Lamentablemente, cuando uno multiplica el número de actividades por la cantidad de alumnos, se vuelve inmanejable, ¿no? Absolutamente inmanejable. Si hacemos cinco, todavía hay gente que pide ingreso, muchachos. Si hacemos 5 actividades por 300, tengo que calificar yo 1.500 actividades. Entonces, eso hace que tratemos de optimizar mejor a través de este tipo de cuestionarios, en donde tenemos que provocar que ustedes se aboquen a sus notas y repasen en el propio examen, ¿no? O sea, el conocimiento para que las generaciones de ustedes, que veo que todos están en la plena flor de la juventud, la gestión del conocimiento para ustedes es muy, muy sencilla. O sea, poder obtener en mi tiempo, aquí donde me ven todo mal emplasticado,
y rodado Apache, ya tengo mis años. Hace 20 y pico de años, 5 años que yo estudié, poder obtener una copia de un libro de uno de los grandes doctrinarios era casi impensable, ¿ves? O sea, ya habían ejemplares que no existían en el país. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la mañana Derecho, por la noche estudiaba Politología, y en la noche era que yo podía acceder a las bibliotecas. La biblioteca de Derecho no estaba abierta todo el tiempo, abría hasta las 6 de la tarde. Hay ejemplares limitados, no sé cómo sea ahora, pues. Pero hoy la información que nosotros tenemos a la mano es enorme. Ya se trata de la gestión. O sea, uno tiene que tener el conocimiento, por supuesto, pero la información hay que gestionarla, y esa es básicamente la idea. Ustedes se enfrentan ya a un proceso cuando se gradúen. Posiblemente ya no vayan a existir las notificaciones físicas. Hoy por hoy, nuestros colegas, inclusive a quienes no les gusta la tecnología, tienen que enfrentarse al modelo de gestión de notificaciones electrónicas, el casillero electrónico, que si nosotros lo vemos desapasionadamente, y perdone que me tome el tiempo para hablar de esto, porque creo que es importante, estos errores como poner mal el nombre en un examen, o poner mal el número de carnet, como no poner nombre, todas esas cosas van a tener una incidencia en su práctica profesional, porque ustedes se enfrentan a modelos tecnológicos diferentes a como se venía desarrollando la profesión. Nosotros estamos hoy por hoy viviendo un cambio de paradigma. Va a haber mucho uso de tecnología, y esto no implica que nuestro conocimiento deba ser distinto. Hace poco leía yo un artículo de una revista de tecnología respecto de hasta dónde van a llegar las tecnologías, las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, que ahora está de moda, y mencionaban o hacían relación a las 10 profesiones en las cuales va a ser casi imposible que la inteligencia artificial nos pueda sustituir. Y nosotros estamos dentro de esos 10. Hacer un análisis, hacer más. O sea, esto no hay una fórmula general para provocar una automatización de la justicia. Cada caso en particular tiene sus bemoles, y ese análisis, esa argumentación, el hacer derecho desde el punto de vista de una parte, de otra parte, o de la judicatura, es algo que no se puede sustituir tan fácilmente, ¿no? Esa parte la vamos a tener incólume, pero al final de cuentas nos vamos a enfrentar con la tecnología. Entonces, regreso al hecho de que nosotros tenemos que ser mucho más congruentes con el manejo de la información y del conocimiento. Es importante, ¿no? Por supuesto, aquellos que hacen el examen, un examen de 40 preguntas, que lo hacen en 15 minutos, por el amor de Dios, espero yo no estar en manos de un colega que ha hecho esto, pues, ¿verdad? Que se ha llegado a hay mucha facilidad para hacerlo con estas tecnologías. De puro chiripazo, juegan a la suerte. Y a veces la suerte le puede sonreír en algunos exámenes. El tema es cuando uno ya está en la calle, ¿no? Si es competencia, no es problema. Como decíamos el otro día, pues nosotros podemos desayunar abogados en una audiencia. No vayan a repetir la broma de la pasada. Y no, pero el problema es qué pasa si nos toca un juez que haya pasado sus 50 cursos de chiripa, o un agente del Ministerio Público, o un funcionario en un ministerio, ¿no? Entonces, eso, cuando uno es parte
es complejo porque la gente, el cliente, nunca va a llegar a comprender, que ese es uno de los problemas que se tienen como abogado, es responderle al cliente por algo que hacen los demás. Tener la comprensión o la dimensión de ese problema. Pero en suma, o al final de las cansadas, de los temas importantes, que la aplicación, no hay aplicación del derecho, entonces uno termina discutiendo banalidades o sosteniendo discusiones bizantinas por cosas que no son el medio del asunto y no es el análisis del derecho como tal. Y de eso hay mucho, ¿no? Así es que yo los insto a seguir luchando por su carrera, a que su carrera implique eso, obtener la base del conocimiento para ejercer bien el derecho. Esa parte es lo complejo, porque no nos tiene que importar la nota, por supuesto que lo tenemos que hacer, tenemos que ponerle coco, pero el conocimiento es la base de lo cual nosotros, o con el cual nosotros nos vamos a discutir en la calle. Eso es lo que ustedes tienen que pensar, saberse qué va a pasar cuando ustedes estén están en séptimo semestre, se las voy a poner cansadas dentro de 3 años. ¿Qué van a hacer dentro de 3 años en la calle? ¿A qué se van a enfrentar? ¿Quién va a ser la parte oponente en el proceso, en el primer proceso? Y a dónde se metan, porque esta carrera es muy noble. Hay muchísimas áreas del derecho en las cuales se pueden ir especializando o dedicando. Creo que hay un error, y ahí hago un paréntesis, es un error de los que se creen especialistas quedarse ahí, ¿no? Siempre tiene que haber un conocimiento general de base que nos permita hacer un juego de toda la integración del derecho. Pero para llegar a ese momento nosotros tenemos que tener una base importante y saber que los conocimientos que estamos aprehendiendo con H, que se nos están fijando en nosotros, son fundamentales. En este momento en el curso de la carrera, cuando estudiamos el privado y logramos integrar el derecho, y aún así uno sale con una pobre herramienta para lo que vea en la vida. Hay muchas cosas a los que se van a enfrentar que posiblemente nunca escucharon dentro de la facultad. Eso es muy normal, no solo aquí, pero digamos que lo importante es ponerle un coco a los conocimientos. Ya que sea el mecanismo y que hayan algunos a los que toman con displicencia o que creen que se lo van a hacer, no, hombre, pero digamos, hubo algunos compañeros, por ejemplo, que aparecieron diciendo que no habían podido hacer el examen y dan unas razones que uno dice, la gran puchica, creen que uno es baboso, pero va, se los vamos a hacer. Y uno puede llegar a babosear y pifiar y burlar al catedrático o al sistema, pero no lo podemos hacer como un modus operandi. Siempre. Eso no les va a funcionar, a esas personas no les va a funcionar. Por eso es importante esos elementos, esos pilares que son los que les mencionaba, ¿no? Y perdonen que me haya ido por estos temas, que al final de cuentas creo que valía la pena. Mi objetivo al estar con ustedes, al ser catedrático de ustedes, no es un objetivo material, sino precisamente poder dejarles a ustedes enseñanzas que van más allá de la cátedra y del código procesal y del derecho como tal, sino una cosa es estudiar el derecho, otra cosa es formarse para ser abogado, y eso es en lo que yo quisiera contribuir eventualmente.
¿verdad? Y espero que así sea. Bien, teníamos pendiente, gracias por escuchar. Teníamos pendiente, voy a poner la pizarra y salvo que quieran verme la mollera, diría mi abuelita. Ahí está. Voy a quitar la pantalla, la cámara, perdón. Vamos a ponernos a grabar. Si me permiten un momentito. Ahí estamos grabando. Muy bien. Entonces, no sabíamos. Vamos a poner aquí. No me deja ver el iPad de esto. Ahí está. Bien. Entonces, una de las partes que habíamos dejado al pendiente era analizar la figura del criterio de oportunidad que ustedes me habían pedido. Lo primero que tenemos que saber es que el criterio de oportunidad es una eh, facultad que tiene el Ministerio Público, eh, que por supuesto es una facultad que el Ministerio Público puede ejercer siempre con el control del juez. Vamos a poner ahí. Y para ahorrarnos, vamos a poner como CDO. Esta facultad, o sea, veamos que tenemos que el criterio de oportunidad es una facultad. ¿Qué es una facultad? Cuando hablamos de facultades, estamos hablando de un derecho subjetivo. Una facultad que tiene el Ministerio Público, una facultad del Ministerio Público, sobre la cual existe control jurisdiccional. Disculpe, usted está escribiendo. Sí, y ya vi que no está aquí. ¿Qué estará pasando? Déjenme un momentito. Según yo, sí estaba ahí. Déjenme un momento. Tienen razón, no me había percatado. Ahora sí aparece, ¿verdad? Perdón. Sí, gracias. Gracias por avisarme, Don. Entonces, esa facultad que tiene el Ministerio Público y que además se puede ejercer solo con el control jurisdiccional, eh, ¿de qué juez? Pues por supuesto, dependiendo de la etapa en que nos encontremos. Tiene que haber un control jurisdiccional que generalmente es el del Ministerio, el del juez de primera instancia. ¿Pero para qué es? Para dejar para dejar de ejercer
la acción penal. Así de simple, a través. No quiere escuchar. Algo está pasando conmigo. ¿Y esto por qué? Eso tiene que ser motivado por la poca trascendencia del hecho. Porque hay circunstancias especiales, hay una mínima afectación al bien jurídico tutelado. Entonces, en esas son las condiciones de la oportunidad. Perdonen mucho, pero algo le está pasando a mi cosa esta. Deme un momento. Vamos a ver si... Para que no presten atención. Ahí ya pasó, pero fíjense, mucha que... Era por lo que preguntaron. Deme un momentito. Vamos a ver qué está pasando aquí. A volver a poner para... Sí, hombre, tenemos un problema, torre de control, no está pasando, ya le voy a cerrar esta bolsa. Pero es que todo está quedando grabado. Entonces, creo saber, hay una ventana. Bueno, veamos a ver si ahorita se... Es que la tecnología a veces se pone necia. Pues, la verdad es que la tecnología se supone que tiene reacciones previsibles. Entonces, lo que sucede es que hay algo que seguramente hice mal y que no la dejé bien hecho. Vamos a ver. Seguimos ahí. Bien. Bueno, entonces, perdón por la interrupción. Es una facultad del Ministerio Público sometida a control jurisdiccional que consiste en no ejercer la acción penal motivado por la poca trascendencia del hecho. En Guatemala se aplica el principio o criterio de oportunidad bajo ciertas condiciones.
especiales. Por favor, ¿alguien me puede levantar la mano para que analicemos, vayamos leyendo y analicemos las normas? David Alejandro. Por favor, léeme el artículo 25. Del Código Procesal Penal. Correcto, por favor. Permítame un segundito, Lick. Artículo 25. Dice, criterio de oportunidad. El Ministerio Público, con consentimiento del agraviado, si lo hubiere, y autorización del juez de primera instancia o de paz que conozca del asunto, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos. 1. Cuando se tratare de delitos que por su insignificancia o su poca frecuencia no afecten gravemente el interés público, salvo cuando a pedido del Ministerio Público el máximo de la pena privativa de libertad supere 2 años de prisión, o si hubiere cometido por un funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo. 2. Cuando la culpabilidad del sindicado o su contribución en la perpetración del delito sea mínima, salvo que se tratare de un hecho delictuoso cometido por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo. 3. Cuando el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada. En los casos anteriores será necesario que el imputado hubiere reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con el agraviado en ese sentido. Si la acción penal hubiera sido ya ejercida, el juez de primera instancia o el tribunal podrá, a petición del Ministerio Público, dictar auto de sobreseimiento en cualquier etapa del proceso. Gracias. Adelante, Nancy. Licenciado, era el artículo 25, ¿verdad? El procesal penal. Correcto. Yo no lo tengo igual, fíjese. Sí, fíjense que justamente por eso estoy poniendo en pantalla. Lo tengo desactualizado entonces, mil disculpas. No hay problema, pero qué bueno que lo hicimos, porque es importante que vayamos verifiquemos. Este es un sistema de leyes que está bastante actualizado. Obviamente no es oficial, pues, pero aquí estas, las leyes generales normalmente están bien referenciadas. Lick está derogado. Ahorita vamos a ver. No, está modificado. No, porque yo lo acabo de comprar y está solo modificado. Fíjense que Exactamente. Creo que es por el decreto 7997. el artículo 25 no está derogado. El texto original es este que tenemos en pantalla. Y ha sufrido ciertas modificaciones. La última modificación fue el 51-2002. Correcto. Aquí están. Sufrió modificaciones en el 96, con el 3296, el 11496, 7997 y en el 51-2002. 2002. Esos son los decretos que les voy a mandar. Licenciado, buenas noches, disculpe. Creo que ya encontré mi otro código y este sí está actualizado, disculpe. Ese sí está actualizado. Pero no te preocupes, esto es muy normal, sobre todo en la parte... es que esto no se puede copiar así. Tengo que... Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una preguntita de casualidad, ¿usted tendrá en electrónico el
el Código Procesal Penal. Sí, Que no- les puedo descargar uno. Fíjense que lo primero que vamos a hacer, con el perdón de todos, esto no lo voy a subir. Me había olvidado que está grabando. Hay ciertas cosas que no puedo hacer ahí. Porque se supone que este programa no lo puedo divulgar. Entonces, yo con mucho gusto les puedo dar un texto, un Word con las modificaciones hasta el último momento. Que no, pues con eso pueden hacer varias cosas o pueden construir su propio código, hacer su propio código, mandarlo a empastar. O si quieren, servírselo de referencia. Ahorita les voy a mandar cuál es. Ay, Dios mío. Ahorita se los mando. Permítanme. Ahorita. Es que no quiero dejar. Si no, si no se los mando ahorita, muchas veces se me va el avión. ¿Saben qué le da? Aquí donde me miran. Buenas noches, si lo puedo interrumpir. Sí, Lionel. Fíjese que eso habla sobre los requisitos que para llenar para poder optar a criterio de oportunidad, en ese caso pues sería el sindicato. Sí, pues no es que, sí, ajá, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es de que si en el artículo 25, lo que se está leyendo, que no está actualizado, habla sobre los requisitos que se necesitan para poder optar o para poder ser acreedor del criterio de oportunidad. Porque eso lleva sus requisitos. Es correcto. Entonces, por ejemplo, por decirle algo, que nunca la persona que esté sindicada de algo, nunca haya tenido anteriormente, digamos, una condena, que tenga sus antecedentes penales limpios. De lo que yo me recuerdo, en el 2013, como que vimos un caso de esos, si no estoy mal. Y ¿qué otra cosa tenía este muchacho? Que el delito pues no haya sido un delito que la pena que sea muy grave la pena, ¿no? Justamente eso es lo que queremos ver. Solo estamos, y es lo que vamos a analizar ahorita. Licenciado, disculpe. Muchas gracias. Ahorita lo voy a poner en pantalla. Se me había ido otra cosa, otro artículo. Lo voy a poner en pantalla y les voy a mandar ahora sí. El artículo 25, tal cual está vigente hoy. Esto nos va a ayudar. Una ventana, vamos a ver, aquí lo tengo. Aquí esto nos va a ayudar. Recordemos, Leonel, que quien tiene la facultad es el Ministerio Público. Es el Ministerio Público. Cuando considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente amenazados. Es la primera condición. Luego, segunda condición, tiene que haber consentimiento del agraviado. Y tercero, tiene que haber autorización judicial. Entonces, aquí les voy a poner, ustedes lo marquen en su código.
Gracias. Sí, muchas gracias por tu intervención. Previo consentimiento y tiene que haber autorización judicial. ¿Para qué? Para abstenerse de ejercitar la acción penal. Y acá, entonces, nos da una serie de casos. Delitos no sancionados con pena de prisión. Delitos perseguibles por instancia particular. Delitos de acción pública cuya pena máxima de prisión no fuere superior a 5 años. Salvo, y aquí hay una excepción, los delitos tipificados en la ley contra la narcoactividad. La responsabilidad, cuando la responsabilidad del sindicado o la contribución sea mínima. Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias. ¿Sí? Cuando es una sanción natural. Y entonces esa pena que él tendría sería inapropiada. Esta, que tal vez es la más difícil de entender de las que vamos hasta ahorita, es lo que en doctrina se llama como la pena natural. ¿Cuál es la pena natural? Es un delito que yo cometo cuyas consecuencias del acto, independientemente de la acción penal, me causa tanto agravio que es más grave esa sanción que la sanción penal. Por ejemplo, una persona que se levanta, arranca su vehículo, pues, sale de su vivienda y no se da cuenta que abajo del vehículo estaba su hijo, lo mata. El dolor que se causa a sí mismo, que obviamente hay un delito, no hay un asesinato, pero hay un homicidio, y obviamente la consecuencia implicará que hay un dolor más importante en mí de lo que me podrían sancionar. A eso es a lo que se refiere. Se aplica a los jueces de primera, se aplica por los jueces, perdón, de primera instancia. Sí, claro que sí puedo repetir. La pena natural, con mucho gusto. Voy a tratar. La pena natural es la consecuencia del hecho que yo cometo, o que de un hecho que yo cometo hay una consecuencia natural que tiene una afectación más importante en mí de lo que podría causar la sanción legal. Todo acto, todo hecho, tiene una consecuencia natural. Si yo me levanto
en estos momentos truena la silla, ¿no? Activo ciertas cosas. Si yo salgo de mi habitación, hay algo afuera y es algo a lo que me voy a enfrentar, ¿no? Si yo salgo del baño con los pies mojados, la consecuencia natural es que me resbale, ¿no? Si yo actúo con poca diligencia, si yo conduzco mi vehículo con poca diligencia, seguramente voy a tener algún accidente. Entonces, la pena natural, la sanción natural, es precisamente el daño o el sufrimiento que recae en mí producto del acto que yo cometí. Otra cosa es la pena legal, la sanción legal, cuando yo recibo las consecuencias. Ahorita voy, cuando yo recibo las consecuencias que me endilga o que me pone un juez por, obviamente, haber hecho un análisis en el cual hay una conclusión de que haber cometido un delito. Esa es la sanción legal, la que se ha impuesto por virtud de un proceso legal. La sanción natural es una consecuencia que va a estar, o es un daño que yo voy a recibir por ese mismo hecho o por ese mismo acto. Sí, Edgar, adelante. Licenciado, buenas noches, compañeros, buenas noches a todos. Buenas noches. Yo conocí un caso hace algún tiempo que básicamente encuadra en ese propuesto. Y es que en un pueblo había un niño que era tremendo, pero tremendo, tendría como 6, 7 años. Y de hecho, se suponía que iba a la escuela, pero él conocía la casa del profesor. Y entonces decide ponerse debajo del pick-up que él conducía. Pero digamos que en la posición que él se coloca, cuando el profesor sube a su vehículo, retrocede y le pasa encima. Y él siente la situación algo extraño, ¿verdad? Que pasa sobre algo. Y cuando baja es el niño y lo mata. Entonces, pues sí, el escándalo en el pueblo, ¿verdad? Porque pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? De inmediato se supo. Y entonces él tuvo que hablar con la familia y responsabilizarse, pero efectivamente sí era una situación, digamos, complicada por la posición que él tenía, ¿verdad? Era profesor en la escuela, era su estudiante, lo había matado, entonces sí fue complejo. Solo eso quería compartir, licenciado. Muchas gracias, Edgar. En efecto, ese es justamente el ejemplo del cual podemos partir para ello, ¿no? El maestro, que en este caso no era su hijo, pero era un estudiante, él era parte de la comunidad, él sufre tal consecuencia natural, según también la pena. Uno hace las bromas, en realidad, de que lo difícil es tronarse el primero y después, no, o sea, seguramente hay, o sea, si a mí me causa cargo de conciencia, o a una persona normal, conciencia, comerme 2 donas el día que hago ejercicio, pues yo no he matado a nadie, espero no hacerlo nunca, todavía, ¿no? Seguramente me va a causar un dolor, ¿no? Seguramente me va a causar desazón, me va a causar desacierto. Yo no quiero llevar en mi conciencia la muerte de alguien. Entonces, en el caso en particular en que yo lo hago, ese dolor, cuando hay, porque no es lo mismo
ir en la carretera y de repente que alguien de forma imprevista e imprudente se atraviese a sabiendas que yo voy conduciendo a cierta velocidad y yo ya no tenga la posibilidad de parar y a ese desconocido lo atropelle y muera, ¿no? Eso es una fórmula, ¿no? Distinta a cuando yo tengo contacto con la víctima, con la persona que ha fallecido. Obviamente esto me va a causar más desacierto, más descontrol, porque evidentemente va a ser no solo el hecho de que mis actos, independientemente de la imprudencia de otro, provocaron la muerte de alguien, sino que además yo conozco a la víctima. Y más aún que es un niño, y más aún que es mi estudiante, y más aún que es en un infierno pequeño. Entonces esas obviamente son condiciones a las que no las podemos valorar de una forma cierta o ex-ante, ¿no? No lo podemos hacer ex-ante, tiene que ser las circunstancias. Pero ese dolor, por supuesto, podrán haber otros sociópatas, otros seres humanos con diferentes valores, con diferentes principios, que posiblemente eso no les cause dolor, ¿no? Que no les cause. Y esto pues habrá que pues demostrarlo o hacerlo ver de alguna manera científica, no es simplemente, o sea, basta con ver cualquier cosa, cualquier documental o cualquiera de estas series de crímenes y en medio históricas en donde hemos visto gente que mantiene encerrados 8 hijos en el sótano o que viola hijas, todas esas cosas evidentemente, todos esos seres humanos pues obviamente no podrían aplicar ese criterio que estamos hablando, ¿no? No grabamos. Perdón. Están recordando que tenía que grabar. Entonces, para esos supuestos en particular, en general esta función procesal funciona cuando ha cesado la amenaza al bien jurídico tutelado, la lesión ha sido reparada y satisfechos los daños provocados, o existen acuerdos al respecto. Hoy en Sí, o sea, digamos que la reparación digna, el acuerdo al que podamos arribar con la otra parte, digamos que no necesariamente están vinculados, o sea, es consecuencia de, ¿no? O sea, porque acuérdenos que estamos hablando de la responsabilidad civil, ¿no? Pero en el caso de la acción penal, esa acción penal es la que se suspende por ese dolor, por ese daño que me estoy causando, ¿no? Ese daño, evidentemente, es sustituible o es aplicable, por decirlo de alguna forma, a la sanción legal, ¿ya? A eso es a lo que se refiere ese numeral. Bien. Entonces, como es de difícil tener hijos adolescentes, mucho. No han llegado a eso, pero como tener niños de 2 metros. Bien. Continuamos. Entonces, que el criterio de oportunidad se aplica por los jueces de primera instancia obligadamente a los cómplices o autores del delito de encubrimiento que presten declaración eficaz. Contra los autores
de los delitos siguientes. Contra la salud, defraudación, contrabando, ahí los tienen ustedes en la mano. No nos vamos a detener en cuáles son. Lo más importante es entender que aquí está la declaración del colaborador eficaz, y es por lo cual tiene que o tienen facultad para hacerlo. José Alfredo Muñoz pregunta que si la decisión del fiscal de abstenerse a ejercer la acción penal requiere de aprobación del juez competente. Sí, es lo que hemos dicho a un inicio. Vemos que en la... Así no. Aquí está. Aquí habíamos hablado que es una facultad del Ministerio Público. Una facultad del Ministerio Público que está sujeta al control jurisdiccional. ¿Ya? El Ministerio Público no puede hacerlo por sí mismo. Tiene que tener control jurisdiccional. Y cuando vamos a las condiciones que señala el artículo 25, establece que el primero es el interés público, la seguridad ciudadana no estén gravemente afectados o amenazados, que haya consentimiento del agraviado y autorización judicial. ¿De acuerdo? Entonces, sin autorización judicial, el Ministerio Público no lo puede hacer, ¿no? Entonces, me dicen que el numeral 4. Sergio, este es al que te refieres. Esta no la habíamos explicado. Aquí lo que dice es que cuando la responsabilidad del autor, en este caso el sindicato, cuando es o su contribución cuando es coautor, o sea, en esos casos se puede hacer siempre y cuando la perpetración del delito sea mínima. Es decir, que mi participación en ese proceso delictivo, en ese hecho, en ese acto, es mínima, es pequeña. A eso es a lo que se refiere. Estas, recuérdense, los numerales del 1 al 6 no quiere decir que sean las condiciones del criterio de oportunidad. ¿Ah? Aquí dice que son los que se puede aplicar en los casos siguientes. Entonces es el 1 o el 2 o el 3 o el 4 o el 5 o el 6. A eso es a lo que se refiere el tío. Quiere decir que sí, es decir, no quiere decir que tengamos que cumplir todos estos requisitos. Los tres primeros, los numeritos en rojo que pusimos ahí, que son los que tienen que poner en su código, son los que sí se tienen. Estas tres rojos son los que están subrayados en verde, son las condiciones que cumplir para cada uno de estos casos. Es decir, si se trata de un delito que no tiene sanción de prisión, por ejemplo, la desobediencia a un funcionario público, no a un funcionario judicial. Hay diferencia, ¿no? Viene el Ministerio de Energía y me dice, usted tiene suspendida su licencia, por lo cual no puede vender y comercializar hidrocarburos. Y yo desobedezco, además de todas las sanciones administrativas que puede tener, estoy cometiendo un delito.
Por supuesto, yo no me sé los delitos de memoria, los sé buscar en el código, por supuesto, ¿no? Pero si ustedes busquen en los delitos en contra de la administración pública, va a encontrar ese delito en contra de la administración pública, de incumplimiento de órdenes administrativas, o de resolución, de órdenes administrativas. Ese delito solo es sancionable con multa, no con prisión. Entonces, en ese delito, yo puedo, en conjunto con el Ministerio Público, y si cumplo estas condiciones, el 1, 2, 3, estos verdes, si cumplo con esos verdes, entonces cabríamos en el numeral 1, poder pedir criterio de oportunidad porque ese delito que yo cometí no tiene pena de prisión. ¿De acuerdo? Digamos, las lesiones leves, las lesiones culposas, la apropiación y retención indebida, los delitos contra la libertad de culto, del sentimiento religioso, la alteración de linderos, la usura, las negociaciones usurarias, el contagio venéreo. Estos son delitos que no son sancionados. Por ejemplo, por decir algunos, que no son sancionados con pena de prisión. En esos delitos, si hay estas tres condiciones, entonces procede. En los delitos perseguibles por instancia particular, hurto, alzamiento de bienes, por ejemplo, en algunos casos, esos delitos que son perseguibles por instancia particular y otros montones que ustedes pueden encontrar, por supuesto, que hay que ver los listados. Esos, siempre y cuando estén cumpliendo estas tres condiciones del primer párrafo, también se puede aplicar el criterio de oportunidad. En los delitos de acción pública cuya pena máxima de prisión no fuere superior a 5 años. Este tipo de procesos, los relacionados con los delitos con pena máxima no superior a 5 años, los conoce el juez de paz. Apunten aquí no, déjenme buscar porque lo acabo de ver yo en mi caso. $552 bis. Okay. Porque ese artículo establece que los jueces de paz comunitarios tendrán competencia para aplicar el criterio de oportunidad en los casos y las formas que autoriza el artículo 25. Ahí es importante que le den lectura igual para que lo tengamos a la mano. ¿Qué artículo dijo? Aquí está en pantalla, 552.
Gracias, Lic. Con mucho gusto. Entonces, en el numeral 4, que es el que acabamos de ver, pues que no obstante pueda entenderse que el sindicado participó como autor o en grado de autor o de cómplice de un posible ilícito, entonces se considera que en el caso en particular se ha dado una participación mínima. El caso, el ejemplo que por antonomasia se pone en este caso es el de aquel que incitó a otro a matar a alguien, ¿no? O sea, se están echando los tragos que fulano hizo algo en contra de su hermana, y hay alguien que le dice, si yo fuera vos ahorita lo iba a matar. Le pego tal golpiza que lo mato de la golpiza. Y sigue, transcurre el tiempo y él en algún momento sale, ay, mata a la persona. En ese caso, esa participación, ese incentivo ha sido en mínima proporción, ¿no? O sea, no se le puede responsabilizar completamente por la acción del otro, pero sí hay incitación a delinquir. Entonces, esa mínima participación quiere decir que es la que, pues, siempre y cuando, porque en todos los numerales vamos a tener que ver que hayamos cumplido esas tres condiciones, ¿no? Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente, ¿no? Ese numeral, que es el que se refiere a la pena natural, el que habíamos dicho que pues se trata de una persona que de forma imprudente ha generado la muerte de alguien, y ese alguien termina siendo su pariente, entonces genera un daño tan grave que la sanción legal termina siendo irrelevante. Y luego, en el criterio 6, en la sexta posibilidad de aplicar el criterio de oportunidad, es cuando se aplica a los cómplices o autores de un delito de encubrimiento, delito de encubrimiento, que presten declaración contra los autores de ese delito. Esta parte fundamental. El criterio de oportunidad a que se refiere en los numerales 1 al 5 de este artículo no se aplicará a hechos delictivos cometidos por funcionario público o por empleado público con motivo o ejercicio de su cargo. En ninguno de estos, si es funcionario público que está ejerciendo el cargo, se puede autorizar el criterio de oportunidad. ¿Dudas hasta el momento? Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿usted sería tan amable de poder repetir los delitos que no son sancionados con pena de prisión? Disculpe, por favor. No son... sí, Que no digamos,
Sí, Sí, claro que sí. Los delitos de acción pública cuya pena, los delitos que no son sancionados con pena de prisión, ¿cuáles son? De los que yo me recuerde, y por favor les pido que vayan a verificarlo. Y ojo, si el delito dice será penado con o será sancionado con una pena de prisión de 3 a 5 años o de 1 año y una multa de tal, no aplica. Tiene que ser un tipo delictivo en el cual solo exista la sanción pecuniaria, o al menos una sanción que no sea la de prisión. En el momento en que exista pena de prisión, no aplica, no se puede aplicar el criterio de oportunidad, al menos no con el numeral 1. Si es menos de 5, pues tendremos que ver con otro, pero los que no son sancionados con pena de prisión, es decir, solo tienen otra sanción, esos son. Entonces, yo aquí pues hice una lista: el allanamiento de morada, las amenazas, el contagio venéreo, las lesiones leves, la apropiación y retención indebida, los delitos contra la libertad de culto y el sentimiento religioso, la alteración de linderos, la usura en las negociaciones usurarias, que son de los que más o menos me recordé y pude verificar antes de la sesión. Pero vale la pena en algún momento de ver TikTok, que acudamos al Código Procesal Penal y le demos un vistazo a cuáles y que vayamos relacionando. Por supuesto, no es que nos las tengamos que aprender de memoria. En el caso en particular en que haya necesidad de aplicar el criterio de oportunidad y ustedes verifican que tiene una pena mínima de 8 años, es un delito que no se puede aplicar criterio de oportunidad, ¿no? O que tiene prisión, entonces simplemente no se puede aplicar ese numeral. Así habrán varios, pues posiblemente si hacemos el ejercicio podemos encontrar algunos otros. ¿Te he contestado tu pregunta, Jocelyn? sí, muchas gracias, licenciado. Con mucho gusto, a tus órdenes. Ya sabes que cualquier cosa, si hay duda, igual pregunten sin pena, que aquí todos estamos para aprender. Si hay multa y un impedimento del ejercicio de la profesión, se encuadra en el caso 1 del criterio de oportunidad, es correcto. Es correcto. Donde se excluye es cuando haya prisión. Si hay prisión, estamos excluidos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Muy bien. Dile, Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo de hoy. Tenemos la decisión y seguimos en la siguiente sesión. Yo quería terminar este tema hoy. No nos dio la oportunidad, pero es importante porque reiteramos lo que hemos dicho al principio. No, yo prefiero que lo poco que lleguemos a aprender lo aprendamos bien consolidado y bien analizado a ir avanzando más. Entonces, nos vemos hoy, ¿qué día? Jueves. Hoy es jueves. Jueves, es jueves. Lick, ahí se recuerda que posiblemente los exámenes empiezan en ¿qué? Semana y media. El 17. ¿Y ahora qué hacemos, muchachos? Solo en el examen vivimos, ¿verdad? Bueno, habría que hacer una reunión. ¿Qué quieres otra sorpresa? A tratar los puntos con asistencia. Alfred, el audio. 30 puntos todos. No es mala idea, Lick. Se puede, Lick. Sí se puede. No, Nancy, ahorita voy a responder algo. Nancy me pregunta que si examino privados, no. La verdad es que no. No me han convocado.
Sería una experiencia interesante, no lo he hecho, la verdad, honestamente. Pero vamos a verificar. Debería de ser de privado, Lick. Vamos a ver si, pero si chillan por un parcial, imagínense por un privado. Es que el llanto es diferente, Lick. Deberían de estar mejor preparados. ¿Sabes? Ahí sí estudian, ¿va? Se me hace que salgo yo. Eso no voy a decir quién fue. 30 puntos todos, puntos gratis, ganamos todos, aplica el criterio de oportunidad de privado. Con mucho gusto, yo, si le podemos conversar sobre esos temas. Y ahí, ese va a ser nuestro lema, queremos desayunar abogados. Bien, entonces, dicho esto, los veo entonces, lo que sí es importante es que, sí, tenemos sesión, entonces tenemos que tener sesión, no hay cuentos. Igual el Día de la Madre cae el 10, cae el miércoles, es que no tenemos problema nosotros. Podemos continuar. Vamos a tratar de apresurarlo lo más que se pueda para poder estar listos para el examen final. Yo voy a verificar los calendarios, porque no creí que estuviéramos tan cercanos. Entonces, les deseo a ustedes un buen descanso en conjunto con su familia, un buen provecho y nos vemos el próximo martes. Feliz noche, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Alfred. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Buenas noches, ahora. Buen descanso. Buenas noches, Lick. Gracias, Feliz Diego. noche, Cristian. Catalina, igualmente. Buenas noches, Karen. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Ángel.